Hola a todos. Hoy vamos a analizar un caso que demuestra algo profundamente inquietante. A veces, la persona más peligrosa no está en una calle oscura. A veces está sentada dentro de tu propia casa. Y antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y dejar un like. Ese apoyo realmente me ayuda a investigar y armar más historias reales para ustedes. Ahora sí, entremos en los hechos. Suiza, 13 de febrero de 2024. Un suburbio a las afueras de Basilea llamado Viningen. Los vecinos suelen referirse a esa zona como Golden Hill. Es el tipo de vecindario donde viven familias adineradas. Las calles están impecables y los jardines están recortados con una precisión casi absurda. Normalmente, el incidente más grande por aquí es un auto mal estacionado o un bote de basura derribado. Nadie espera crímenes brutales en un lugar como este. Se acerca la hora de las 5:30 de la tarde. En una guardería privada y exclusiva, dos niñas pequeñas todavía esperan que las recojan. Una tiene 3 años. La otra tiene 4. Todas las demás familias ya habían llegado horas antes. Su madre, Cristina Joksimovic, de 38 años, era conocida por ser extremadamente puntual. Nunca llegaba tarde, y definitivamente nunca desaparecía sin avisarle antes a nadie. Pero esa tarde nunca llegó por sus hijas. El personal sigue intentando llamarla. No hay respuesta. Luego intentan comunicarse con su esposo, Mark Robin. Él tampoco contesta. Las niñas no pueden quedarse allí solas. Así que las empleadas contactan al padre de Cristina. El abuelo reacciona de inmediato. Conoce los hábitos de su hija mejor que nadie. Y enseguida siente que algo está muy mal. Recoge a sus nietas en la guardería y conduce directamente hasta la casa de su yerno para averiguar por sí mismo qué está pasando. Las luces están encendidas dentro de la casa. Mark Robin está allí. No parece apurado en absoluto. De hecho, se ve tranquilo, relajado, completamente normal. Invita a su suegro a quedarse a cenar, comienza a preparar comida, habla casualmente con las niñas y, cuando le preguntan directamente dónde está Cristina, dice con calma que ella solo salió a encargarse de algo. El padre de Cristina se da cuenta de inmediato de que esa historia no tiene ningún sentido. Su hija jamás dejaría a sus hijas esperando en la guardería mientras apaga el teléfono y desaparece. Entonces decide revisar la casa él mismo. Mientras Mark se gira por un momento hacia la encimera de la cocina, el abuelo sale en silencio de la sala. Empieza a recorrer la amplia casa habitación por habitación. Primero, las áreas de estar del piso superior. Luego baja al sótano. Allí abajo hay un cuarto de lavado común, justo al lado del cuarto de juegos de las niñas. En una esquina de la habitación, nota algo extraño. Varias bolsas negras de basura, pesadas, están apiladas cuidadosamente en el piso. Una de ellas no está completamente cerrada. Se acerca y nota un mechón de cabello rubio que sobresale del plástico. Se inclina y aparta el borde de la bolsa. Dentro está la cabeza cercenada de su hija. Su cabello todavía está recogido en una cola de caballo. El reloj marca las 9:47 de la noche. Completamente sobrepasado y en estado de shock profundo, el abuelo sale corriendo de la casa hacia la calle. Empieza a gritar pidiendo ayuda al primer transeúnte que ve. La gente llama de inmediato a los servicios de emergencia. Cuando los agentes llegan, entran a la vivienda y esposan al dueño de la casa, completamente tranquilo, un hombre que en realidad se escondía detrás de la imagen de un empresario exitoso. ¿Y quién era la mujer cuya vida terminó en el sótano de su propia casa? Honestamente, es increíble lo fácil que un perfil pulido en redes sociales puede engañarnos a todos. Ves fotos de personas ricas y exitosas y automáticamente asumes que les tocó la mejor suerte en la vida. Pero para entender quiénes eran realmente estas personas antes de que la policía llegara a su casa, tenemos que retroceder unos años. Cristina nació el 15 de abril de 1986. Creció en Suiza en una familia con raíces serbias, y originalmente la moda ni siquiera formaba parte de sus planes. Pero cuando tenía 16 años, un cazatalentos de modelaje se le acercó en una calle de Basilea y le sugirió que probara suerte en la industria. Ella aceptó. Para 2007, ya había ganado el título de Miss Noroeste de Suiza.
Y no mucho después, llegó a la final del prestigioso concurso Miss Suiza. Esos triunfos le abrieron la puerta al modelaje internacional, viajes al extranjero, sesiones de fotos, pasarelas. Cristina vio de primera mano la dura realidad detrás de ese negocio. Después de ganar suficiente experiencia, decidió cambiar por completo el rumbo de su carrera. Se alejó del modelaje y lanzó su propia agencia de coaching. En lugar de estar ella misma frente a las cámaras, comenzó a orientar a mujeres jóvenes que entraban en la industria. Cristina las entrenaba sobre cómo caminar, cómo llevarse con seguridad, cómo sobrevivir a castings brutales y cómo funcionaba realmente el negocio detrás de escena. Las personas que la conocían la describían como extremadamente organizada, disciplinada e independiente. El tipo de mujer que construyó su empresa completamente desde cero. Luego, en diciembre de 2016, Mark Revin entró en su vida. Él venía de una familia adinerada y muy influyente de Basilea. Formado en innovación comercial y diseño, Mark era un empresario exitoso que se movía en círculos de élite, donde el estatus lo era todo. Para agosto de 2017, los dos se convirtieron oficialmente en esposo y esposa. Desde afuera, su relación parecía casi demasiado perfecta. Dos personas exitosas, económicamente seguras, uniendo sus vidas y mudándose juntas a una casa grande y exclusiva. Las redes sociales de Cristina se fueron convirtiendo poco a poco en una vitrina impecable de una vida familiar lujosa. Publicaba con frecuencia fotos de vacaciones y salidas familiares, mostrando lo que parecía ser un éxito absoluto. En una foto subida el 21 de agosto de 2023, la pareja aparece de pie en una playa durante el atardecer. Debajo, solo 2 palabras: mi mundo. Cientos de seguidores llenaron los comentarios, convencidos de que estaban viendo la definición de una familia perfecta. Pero detrás de los muros gruesos de esa casa, lejos de todos los demás, ya había empezado a desarrollarse una historia completamente distinta. La imagen pulida en Internet resultó no ser más que una fachada cuidadosamente construida. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas que parecen tenerlo todo para vivir cómodamente empiezan a destruir todo a su alrededor con sus propias manos? Porque la imagen aparentemente perfecta que esta pareja le mostraba al mundo había comenzado a romperse mucho antes de aquella tarde de febrero. En 2022, Mark Revin decidió lanzar otro proyecto empresarial. Y fue entonces cuando las personas a su alrededor empezaron a notar por primera vez algunos cambios inquietantes en su comportamiento. Se volvió extremadamente irritable, agresivo, constantemente tenso. Al principio, los amigos en común lo descartaron como estrés normal del trabajo. Iniciar un proyecto empresarial importante requiere una enorme cantidad de energía, y todos asumieron que los estallidos emocionales venían de la presión y el agotamiento. Pero con el paso del tiempo, el ambiente dentro de la casa solo empeoró. Amigas cercanas de Cristina hablaron después con los detectives bajo completo anonimato y revelaron lo que realmente estaba ocurriendo a puerta cerrada. Según ellas, Mark humillaba constantemente a su esposa todos los días. Le hablaba con abierto desprecio, desestimaba todo lo que ella lograba y le decía repetidamente que quería echarla de la casa y separarla de sus hijas de forma permanente. Cristina se encontró atrapada en una situación psicológica brutal, pero finalmente decidió que ya no podía vivir así. Empezó a prepararse seriamente para un proceso de divorcio porque no tenía ninguna intención de renunciar a sus hijas. 7 meses antes de los acontecimientos finales de esta historia, el 22 de julio de 2023, la agresión oculta finalmente se volvió física. Una confrontación grave estalló dentro de la casa de la pareja, y Cristina contactó personalmente a la policía para pedir ayuda. Los agentes llegaron rápido. En el momento en que entraron a la sala, notaron marcas rojas visibles alrededor de su cuello. Claramente, alguien había intentado estrangularla, pero nadie esposó al dueño de la casa. De pronto, Cristina cambió su declaración. Tal vez tenía miedo de las amenazas de su influyente esposo. Tal vez intentaba proteger lo que quedaba de su imagen pública. De cualquier manera, les dijo a los agentes que respondieron al llamado que solo había sido una discusión verbal. Sin una denuncia formal por escrito de la víctima, la policía tenía opciones muy limitadas. Los agentes presentaron un informe,
Se fueron de la propiedad y el caso quedó cerrado en silencio. Sin denuncia, sin investigación. Y honestamente, el desastre que vino después quizá pudo haberse evitado si alguien hubiera investigado más a fondo el pasado del empresario desde antes. Cuando los investigadores comenzaron a indagar en la historia de Mark, localizaron a una de sus exnovias. Ella confirmó algo profundamente perturbador a los detectives. Esos episodios sádicos no eran nuevos. Según ella, detrás de la imagen pulida y educada había un hombre profundamente cruel. Durante su relación, en un momento de furia descontrolada, Mark presuntamente se puso al volante de un auto y pasó intencionalmente por encima del pie de su pareja. Los investigadores no lo consideraron un simple error de manejo al azar. Creyeron que fue un acto deliberado de agresión física. La crueldad oculta nunca desapareció. Simplemente se trasladó a un nuevo matrimonio y esperó el momento adecuado para volver a salir a la superficie. En el mundo de hoy, es casi imposible cometer un delito grave sin dejar rastros electrónicos. Alguien puede fregar pisos, esconder objetos personales y limpiar una escena. Pero no puede borrar registros almacenados en servidores bancarios ni en bases de datos de compras en línea. Cada clic, cada pago, cada acción en Internet deja una huella permanente en algún lugar. Y a veces un simple estado de cuenta bancario revela más sobre la preparación de un crimen que cualquier testigo. Así que veamos lo que descubrieron los detectives cuando empezaron a revisar los dispositivos pertenecientes a este respetado empresario. Mientras el sospechoso está sentado en una celda de detención inmediatamente después de su arresto, la unidad técnica de la policía comienza a examinar sus dispositivos electrónicos. Los analistas obtienen acceso completo a las cuentas bancarias, el historial del navegador y las compras recientes. Revisan cuidadosamente meses de transacciones, una por una, y lo que al principio parece una lista común de gastos rápidamente se convierte en algo mucho más perturbador. Una cronología detallada de preparación para un crimen planificado. Un mes antes de los acontecimientos en el cuarto de lavado del sótano, el dueño de la casa visita un sitio web especializado en suministros comerciales. La compañía vende equipo profesional para restaurantes. Mark selecciona y compra en línea una enorme mezcladora de grado industrial. Esto no es un electrodoméstico normal de cocina para una casa privada. Es una máquina de alto rendimiento, pesada y potente, diseñada para operaciones comerciales de restaurante. Equipo como este está construido para procesar y moler grandes cantidades de carne densa de manera continua durante horas. El pedido es enviado directamente a la casa familiar en Golden Hill y trasladado al sótano. Luego, unas 2 semanas antes de aquella noche de febrero, los investigadores detectan otra transacción muy específica en sus registros bancarios. Mark ordena 2 grandes contenedores de ácido clorhídrico. Se trata de una sustancia química extremadamente corrosiva. Cantidades como esas no se usan para la limpieza ordinaria de una casa. El ácido clorhídrico concentrado suele asociarse con limpieza industrial, descomposición de material orgánico denso o eliminación de rastros biológicos. Esos contenedores también son entregados directamente a la residencia familiar. Los investigadores extienden sobre la mesa los registros impresos de las transacciones. Una vez que las fechas de compra quedan alineadas, la imagen se vuelve dolorosamente evidente. Los recibos electrónicos de equipo como ese destruyen por completo la idea de una discusión doméstica espontánea. Nadie compra por accidente equipo industrial para procesar carne y luego, 2 semanas después, compra grandes cantidades de ácido corrosivo antes de afirmar que todo ocurrió de repente durante una confrontación al azar. Los registros financieros documentaban un cálculo y una preparación claros. Los investigadores creían que el sospechoso no actuaba en un momento de pánico emocional. Según la evidencia, había investigado métodos de eliminación con anticipación, comprado las herramientas necesarias y armado lentamente lo que esencialmente se convirtió en una instalación completa en el sótano, destinada a eliminar por completo la evidencia. El equipo estaba allí, en el cuarto de lavado, listo para ser usado, simplemente esperando el momento adecuado. ¿Alguna vez has notado cómo las personas acorraladas a veces inventan las explicaciones más increíbles que se puedan imaginar? Incluso cuando cada hecho apunta directamente hacia ellas,
El instinto de supervivencia empuja a algunas personas a seguir mintiendo hasta el final. En ese momento, Mark está sentado dentro de la estación de policía de Basilea. El interrogatorio está siendo grabado en cámara. Él se sienta frente a los investigadores y entrega con calma su primera versión de los hechos. Según él, cuando regresó a casa ese día, supuestamente encontró a su esposa ya muerta al pie de la escalera. Afirma que, en lugar de contactar de inmediato a los servicios de emergencia, entró en un estado de shock severo. El miedo a ser arrestado supuestamente nubló su juicio. En un estado de pánico total, dice que tomó la decisión de deshacerse del cuerpo. Los detectives escucharon esta historia y formularon la pregunta obvia: ¿cómo encaja una supuesta reacción de pánico con empaquetar cuidadosamente restos humanos en bolsas de plástico? En el momento en que Mark se da cuenta de que la explicación del shock y el miedo no está funcionando, cambia inmediatamente su declaración. Ahora empieza a construir una narrativa de defensa propia. Según Mark, los dos tuvieron una fuerte discusión verbal esa noche. Afirma que, durante la confrontación, Cristina supuestamente tomó un cuchillo y se lanzó contra él. Dice que se vio obligado a defenderse, intentó controlar la hoja y, durante el forcejeo, ella supuestamente sufrió heridas fatales por accidente. En otras palabras, se presenta a sí mismo como alguien atrapado en una situación terrible, obligado a reaccionar ante la agresión de otra persona. Exactamente al mismo tiempo que ocurre este interrogatorio, un equipo forense está procesando la escena del crimen dentro de la casa. Especialistas con trajes de protección avanzan por el sótano paso a paso. Y con cada nuevo hallazgo, la historia de defensa propia empieza a derrumbarse pieza por pieza. Dentro del cuarto de lavado, los investigadores recuperan una sierra caladora eléctrica. Los expertos forenses identifican rastros de material biológico en la hoja metálica. Cerca de allí, sobre una mesa, los agentes encuentran un cuchillo de cocina y una podadora de jardín de alta resistencia. Todas las herramientas están cubiertas de sangre seca y residuos de tejido humano. Según los investigadores, el proceso de desmembramiento ocurrió allí mismo, sobre el frío piso de azulejo. Luego los técnicos examinaron la enorme mezcladora industrial. La máquina ya había sido usada en las cuchillas giratorias de acero. Y dentro del recipiente, los analistas forenses descubren material biológico procesado mezclado con fragmentos de tejido. A pocos pies del equipo están los contenedores sin abrir de ácido corrosivo, con sus sellos todavía intactos. Lo que los investigadores vieron en ese sótano destruyó por completo la narrativa de defensa propia. La habitación había sido convertida, en efecto, en un espacio de trabajo frío y metódico. Los detectives creían que el sospechoso actuó de manera deliberada, cambiando con calma de una herramienta a otra. Alguien que opera en puro pánico simplemente no lleva a cabo durante horas ese tipo de proceso de limpieza sistemático y repetitivo. Y cuando un sospechoso crea una versión de los hechos que convenientemente lo protege a él mientras la víctima ya no puede responder, la ciencia se convierte en lo único que queda capaz de separar la verdad de la ficción. Honestamente, por eso los exámenes forenses independientes importan tanto. La evidencia médica suele resolver discusiones cuando las palabras dejan de coincidir con la realidad. En este caso, los restos recuperados fueron trasladados a un laboratorio forense en Basilea. Y lo que los médicos forenses descubrieron allí destruyó por completo cada afirmación que Mark hizo sobre la defensa propia. Los doctores comienzan un examen meticuloso. Mark insistía en que solo se había estado defendiendo de un ataque armado por parte de su esposa, pero la ciencia no se dobla ante las historias. Los hallazgos forenses no mostraron cortes ni lesiones típicamente asociadas con alguien que está luchando activamente por controlar un cuchillo durante un forcejeo, ni heridas defensivas, ni señales de una pelea violenta por una hoja. En cambio, las radiografías revelan una fractura clara del hueso yoides. Y hay un detalle anatómico importante que debes entender aquí. Ese hueso normalmente se rompe solo cuando el cuello de una persona es comprimido con fuerza extrema durante un periodo prolongado de tiempo. Los médicos forenses determinan rápidamente la verdadera causa de muerte. No hubo ataque con cuchillo. Cristina había sido estrangulada deliberadamente. Mientras el examen continúa, los investigadores descubren algo aún más oscuro.
señales de lo que presuntamente había estado ocurriendo dentro de esa casa costosa durante años. Los doctores identifican lesiones antiguas por todo su cuerpo, moretones que se estaban desvaneciendo, traumatismos parcialmente sanados y marcas de incidentes previos que no tenían nada que ver con el día en que murió. Esas lesiones fueron sufridas mucho antes de que ocurriera el crimen. La evidencia forense ahora confirma lo que las amigas cercanas de Cristina ya les habían dicho a los investigadores. La agresión dentro de esa casa no fue un estallido aislado. Parecía ser algo continuo. Luego los investigadores descubren un detalle tan perturbador que incluso detectives con experiencia quedan impactados. Los expertos médicos determinaron que el útero de la víctima había sido removido. Desde un punto de vista forense, el procedimiento no tenía absolutamente ningún sentido como método para ocultar evidencia. Cuando los psicólogos criminales son incorporados a la investigación, le dan al hallazgo una interpretación muy clara. Los especialistas lo clasifican como un acto de sadismo extremo y una expresión simbólica de profundo odio hacia las mujeres. Mark es enviado de inmediato a una evaluación psiquiátrica extensa. Los especialistas pasan largas horas entrevistándolo y sometiéndolo a pruebas. Sus conclusiones coinciden estrechamente con las opiniones de los psicólogos criminales. Según la comisión médica, Mark mostraba rasgos psicopáticos severos, vacío emocional y una ausencia total de empatía. Los investigadores señalaron que prácticamente no mostró remordimiento por lo ocurrido. Pero a pesar de esos hallazgos inquietantes, la conclusión psiquiátrica también destruye el argumento más fuerte posible de la defensa. Mark es declarado oficialmente plenamente cuerdo. Los doctores determinaron que, durante el crimen, era plenamente consciente de sus acciones. No estaba alucinando, no estaba desconectado de la realidad y no actuaba en un momento de pánico incontrolable. Los investigadores concluyeron que entendía claramente exactamente lo que estaba haciendo dentro de ese cuarto de lavado en el sótano y que se mantuvo en control todo el tiempo. Y una vez que los expertos médicos confirman oficialmente la plena competencia mental del sospechoso, cada pieza dispersa de evidencia encaja de pronto en una cronología horrenda. Piénsalo por un segundo. ¿Qué hace una persona mientras ejecuta con calma un plan como este? Entrar en pánico, llorar, temblar de miedo. Los investigadores tenían acceso a registros de ubicación de teléfonos inteligentes, marcas de tiempo digitales y análisis forense. Así que reconstruyeron todo ese día, casi minuto a minuto, para entender la magnitud completa de lo ocurrido. 13 de febrero de 2024. Esa mañana, Mark baja al sótano de su casa. Prepara cuidadosamente el cuarto de lavado, organizándolo como un espacio de trabajo controlado. Conecta equipo de alta resistencia, extiende plástico protector por el área y coloca herramientas de corte al alcance de la mano para no tener que detenerse durante el proceso. La preparación ya está completa. Más tarde esa tarde, Cristina Yakimowicz regresa a casa. Sus planes para el día son completamente ordinarios: terminar algunos mandados de rutina y después salir a recoger a sus hijas. Según los investigadores, Mark la ataca sin advertencia, sin gritos, sin una confrontación dramática, sin una larga discusión que hubiera ido escalando antes. Simplemente rodea el cuello de su esposa con las manos y comienza a apretar con fuerza. Cristina se defiende por instinto, tratando de liberarse y sobrevivir. Pero la diferencia física entre ellos es demasiado grande. Su agarre no se afloja, ni siquiera por un segundo. Los investigadores creen que mantuvo la presión sobre su garganta hasta que toda resistencia se detuvo por completo. Su cuerpo cae pesadamente al piso. Mark no contacta a los servicios de emergencia. No entra en pánico ni corre por la casa en estado de shock. En cambio, según los investigadores, toma el cuerpo de Cristina y lo arrastra por el área de la sala hacia las escaleras del sótano. La baja hasta el cuarto de lavado que había preparado más temprano ese mismo día. Luego la puerta del sótano se cierra, y es entonces cuando comienza el largo y metódico proceso de limpieza. Mark toma la sierra eléctrica y empieza a separar partes del cuerpo una por una. Después cambia a la podadora de jardín y al cuchillo de cocina, clasificando con calma los restos en bolsas negras de plástico. Los investigadores creen que es durante esta etapa cuando realiza el perturbador acto quirúrgico descrito más tarde por los médicos forenses.
Pero quizá el detalle más escalofriante que descubren los investigadores viene de su historial de navegación. Justo en medio del desmembramiento del cuerpo y de cargar material biológico en la mezcladora industrial en funcionamiento, Mark abre Internet en su teléfono. Entra a YouTube y mira tranquilamente videos de entretenimiento mientras la maquinaria pesada sigue operando a su alrededor. Todo avanza de acuerdo con el plan hasta que la pantalla de su teléfono se ilumina con una llamada entrante. Es el personal de la guardería. Las niñas todavía están esperando que las recojan. Mark rechaza las llamadas una tras otra. Más tarde, los investigadores creen que su plan original era verter ácido corrosivo sobre los restos procesados para destruir por completo la evidencia biológica. Pero las llamadas constantes dejan claro que muy pronto la gente empezará a hacer preguntas. En ese momento, abandona los contenedores químicos sin abrir. Lava rápidamente la sangre del piso del cuarto de lavado, empuja las bolsas negras bien atadas hacia una esquina y apaga las luces del sótano. Luego sube, se lava cuidadosamente las manos con jabón y se dirige a la cocina. Porque muy pronto, el padre de Cristina llegará a la puerta principal. Con una expresión completamente tranquila, el dueño de la casa lo invitará a quedarse a cenar. Entonces, ¿cómo reacciona la sociedad cuando un miembro respetado de la élite deja caer de pronto la máscara y revela algo mucho más oscuro debajo? La gente siempre quiere respuestas inmediatas y castigo instantáneo. Pero el sistema de justicia avanza a su propio ritmo, lento y muy estricto. Después del arresto y la recopilación de evidencia abrumadora, el equipo legal de Mark hace un movimiento predecible. Sus abogados presentan una solicitud de libertad bajo fianza. Argumentan que su cliente debería permanecer libre en condiciones cómodas mientras espera el juicio, en lugar de estar sentado en una celda. Los jueces responden con dureza. Después de revisar las evaluaciones psiquiátricas y la escala de la crueldad descrita en los expedientes del caso, el tribunal rechaza de inmediato la solicitud. La razón es simple. Los investigadores y los expertos médicos consideran a Mark un peligro extremo para la sociedad, y las autoridades creen que el riesgo de agresión futura es demasiado alto. No se le dio ningún trato especial. El acusado permaneció bajo custodia. Y una vez que se dio cuenta de que prácticamente no había ninguna posibilidad de salir libre pronto, pasó al silencio absoluto. Hasta el día de hoy, Mark nunca les ha dado a los investigadores un motivo real para sus acciones. Nadie ha escuchado de él una explicación honesta sobre por qué puso en marcha esta cadena irreversible de acontecimientos contra su propia esposa. Pero las consecuencias más pesadas de todo este caso ahora caen sobre personas completamente inocentes. En una sola noche, 2 hijas pequeñas perdieron para siempre a su madre, mientras su padre se convirtió en la figura central responsable de esa pérdida. En este momento, una batalla legal agotadora se está desarrollando por el futuro de esas niñas. Los padres de Cristina, las mismas personas que primero se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal y que fueron obligadas a presenciar un horror inimaginable dentro de ese sótano, están luchando para llevar a sus nietas a su hogar y criarlas ellos mismos. Pero la situación se ha vuelto aún más complicada. La hermana de Mark también contrató abogados y entró en la batalla por la custodia. Ella exige que las niñas sean colocadas con su familia en su lugar. Las autoridades de bienestar infantil ahora enfrentan la difícil tarea de decidir dónde vivirán las hijas y qué entorno puede garantizar verdaderamente su seguridad y estabilidad a largo plazo. Se espera que los procedimientos principales del tribunal en este caso comiencen en los próximos meses. Y es posible que sea allí donde el público finalmente escuche el veredicto oficial. Pero, más que nada, esta historia deja a la gente con una realidad incómoda en la cual pensar. Un negocio exitoso, una casa enorme en un vecindario tranquilo, fotos familiares pulidas en Internet. Nada de eso garantiza nada sobre quién es realmente alguien detrás de puertas cerradas. Una persona con tendencias psicopáticas severas puede esconderse detrás de un traje caro y una sonrisa amable. Puede invitarte tranquilamente a sentarte a cenar mientras algo horrendo está oculto apenas un piso más abajo. Y honestamente, casos como este obligan a la gente a hacerse preguntas difíciles sobre la confianza, la familia y las señales de advertencia que la mayoría de nosotros ignora hasta que ya es demasiado tarde. ¿Qué crees que debería pasar en situaciones como esta?
¿Quién debería finalmente criar a las hijas? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios, porque genuinamente quiero escuchar tu perspectiva. Cuídense. Presten atención a las personas que viven bajo el mismo techo que ustedes.